Bienvenidos a Poca Calle, un podcast de Horizontal en que junto a Javiera conversamos de muchos temas y desafíos de nuestros tiempos. Sí, y este semestre vamos a estar un poquito más dedicados a cuestiones de la contingencia que las habíamos evitado el primer semestre del 2025. En el último capítulo de Poca Calle, de hecho, conversamos con Jimena Jara sobre las izquierdas, ¿cierto? Las izquierdas en el mundo, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con las izquierdas tradicionales? La emergencia de izquierdas más radicales, y también hablamos de Chile, vimos lo que pasó en la última primaria, lo que estaba pasando con Jara. Bueno, esa anatomía de lo que está ocurriendo con la izquierda lo queremos hacer hoy día con las derechas. Y para eso tenemos una gran invitada, ¿no, Javi? Absolutamente, que es historiadora, que tiene una voz importante, colaboradora, investigadora del IES. Gracias, Josefina Araos, por acompañarnos en Poca Calle. Gracias a ustedes. Feliz. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal hablar de las derechas? Ese es un tema recurrente, ¿o no? Sí. ¿Me han preguntado el tema? Sí, me han preguntado en el IES. Fue un tema, de hecho, de un número central de Punto y Coma en nuestra revista hace poco tiempo sobre las derechas, justamente tratando de hacer un mapeo, una especie de radiografía a ese panorama que no solo toca a Chile, sino a todo el mundo, ¿cierto? A todo Occidente, incluso un poquito más, y que tensiona o parece tensionar nuestras democracias y bastante en espejo en algún sentido con las izquierdas, ¿no? Al menos respecto al contexto en que entran en crisis y se empieza a hablar en plural, ¿no? De derechas y de izquierdas. Por supuesto. Utilizamos el número de Punto y Coma, muy recomendable para todos los que les interese. Gracias. No está digital, está en papel. Estamos en ese proceso, pero igual dejo la invitación hecha a suscribirse. Sí. Nuestros números están en venta en la tienda del IES, en la web y en nuestra casa. Ahí en Las Condes también se puede ir a comprar todos los números. Oye, si partimos un poco como desde afuera, un poco más epocal, se da la impresión de que la crisis de la democracia tiene que ver con las izquierdas y las derechas, tiempos populistas, tiempos polarizantes. ¿Cómo entender un poco el contexto para también comprender el fenómeno de la emergencia de distintas identidades, tanto en la izquierda como en las derechas? Todo depende. Uno siempre puede ir un poquito más atrás, ¿no? Y situar como los hitos cada vez más en el pasado, ¿no? No sé, pues si uno revisa Chantal Mouffe, que desde la izquierda, ¿cierto?, empezó a hablar de la renovación de las izquierdas y de hecho ha encabezado ese movimiento, ¿cierto?, como intelectual de fuste de la nueva izquierda en todo el mundo, no solo en Chile. Ella hablaba de como el escenario del liberalismo triunfante, ¿cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se radicaliza después con la caída del muro de Berlín, pero un poco es el escenario, sobre todo de los 90, yo diría, claro, ¿cierto?, del optimismo noventero, entremezclado con la tesis del fin de la historia o la tesis más divulgada, la interpretación más divulgada del fin de la historia, ¿cierto?, donde estábamos en este panorama de consolidación de esta mezcla entre democracia liberal y capitalismo social de mercado, ¿no? Y globalización. Global, claro, exacto, y que un poco consolidaba ciertos duopolios, como se van a acusar después en distintos países, ¿cierto?, entre una competencia más o menos estable y con distintas características según el caso, obviamente, pero entre una izquierda y una derecha donde estaba todo más o menos equilibrado, ¿no? Y en ese sentido, España, por ejemplo, vive un derrotero parecido al que va a vivir Chile, primero tensionándose las izquierdas, que eran las que estaban en el poder, pero luego extendiéndose también a las derechas, y en parte yo creo que tiene que ver, son muchos elementos, ¿no? Pero tiene que ver con la crisis de esa tesis optimista de los años 90, totalmente, ¿cierto? Porque en fin, los 90 fueron más una excepción que la regla en la historia de la democracia y de la política moderna en general. Esa estabilidad, ¿cierto? Aparente estabilidad, desarrollo, en algún sentido muy evidente, pero que ocultaba ciertos problemas, eso empieza a entrar en crisis en paralelo a un proceso de distanciamiento que los politólogos lo han presentado como desafección política, ¿cierto?, desarticulación entre la ciudadanía, ¿cierto?, y la política, y sobre todo en relación a la crisis de los partidos, ¿no? A la crisis de los partidos, y yo creo que de la organización de la sociedad, ¿cierto?, en ese tipo de instancias tradicionales en general, ¿no?, que le va haciendo a la política cada vez más difícil conectar
encontrarse con el ciudadano de a pie que antes lo tenía más a la mano, ¿no? En las distintas instancias en que se articulaba la sociedad en otros tiempos. Y eso va entrando en crisis. Pero parece que efectivamente hay como un agotamiento de esta idea de que la globalización iba a avanzar de la mano de la democracia liberal, sí, y que eso iba a traer bienestar a todo el mundo, sí, porque parece ser que, bueno, primero la globalización, eso podemos analizarlo por varias capas, pero hay gente en los países de Occidente que son de alguna manera víctimas de la globalización. Sí. La crisis del 2008 es un hito y comienza, parece, en vez del optimismo, a apoderarse de nuestras sociedades, insisto, en Occidente, la rabia y la frustración como un sentimiento muy común, ¿no? Como sí. La posibilidad de que tus hijos quizás no van a vivir mejor que tú. Exacto. Y parece que ese sentimiento de rabia ha sido captado por los extremos, ¿no? En un caso, o sea, a comienzos de los 2010 pareciera que la extrema izquierda había como logrado, o las nuevas izquierdas habían logrado captar Podemos, Frente Amplio, pero que pasada una década son las extremas derechas o las ultraderechas o las derechas, sí, radicales las que han conectado muy bien con ese sentimiento de rabia y frustración, sí, ¿no? Sí. Claro, el enojo de los perdedores del sistema, por así decir, ¿no? Perdedores que un poco estaban como asumidos, ¿cierto? Los costos del progreso, se habló en algún minuto, que son más fáciles de justificar cuando tienen que ver con cosas, pero no cuando tiene que ver con la vida de personas concretas, ¿no? Cuando esa idea abstracta se aplica en la realidad, en la experiencia de personas concretas que van perdiendo su trabajo o que no reciben los beneficios del desarrollo, ¿cierto? No reciben respuestas a la altura del esfuerzo puesto esas personas en sus vidas, ¿no? Que fue un poco lo que planteó Katia Araujo para el estallido social acá en Chile, ¿cierto? O sea, la sensación de que la gente se había comprado la tesis del mérito, se esforzaba mucho por cumplir con lo que el sistema le pedía y el sistema no estaba a la altura, ¿no? A propósito de, por ejemplo, los cartones universitarios, ¿no? Claro. Yo hice todo mi esfuerzo, eduqué a mi hijo, lo mandé al particular subvencionado o al colegio de selección, ¿cierto? Después a la universidad, la pagué, en fin, y tiene un cartón que no le sirve de nada y quizás le vaya peor y yo tengo una muy mala pensión y en fin, ¿no? Claro, esa rabia con esos perdedores del sistema empieza a expandirse, pero yo creo, es cierto, digamos, está esa rabia, en el marco de esa rabia aparece el discurso de la impugnación en la izquierda y en la derecha, pero la pregunta, yo creo relevante, entonces y hoy día, es si son las causas, es como cuáles son las causas objetivas o justificadas de esa rabia y además si acaso es solo rabia, ¿no? O también capacidad de esas nuevas izquierdas y nuevas derechas, yo no lo tengo claro, es parte de las preguntas que me hago, para representar cosas que la política tradicional estaba en algún sentido dejando de representar, ¿no? O sea, los que yo me pongo en ese lugar, ¿no? A mí también me gusta, yo reivindico los acuerdos, he sido una reivindicadora de los acuerdos en el último tiempo en nuestro país, especialmente de la moderación, en fin, de una política realista, ¿cierto? Dispuesta a conversar, en fin, por convicciones democráticas también, pero hasta qué punto han empezado a ser capaces de representar cuestiones que fueron dejadas de lado, ¿no? Y que los que están, por así decir, en el mundo de la moderación, solo presentan cómo la gente está enojada y estos grupos nuevos asusan esa rabia. Y como el ser humano se abre fácilmente a dejarse mover, ¿cierto? Por las bajas pasiones, desatan las fuerzas que desatan, ¿no? Y yo creo que esa puede ser una lectura posible, pero es insuficiente, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el miedo, por ejemplo, a perder lo que tienes es una baja pasión, ¿no? Y votar por miedo a perder lo que tienes es una baja pasión. Para el rechazo, en algún sentido uno podría decir que primó un miedo y un miedo muy fundado, ¿no? No un miedo irracional, un miedo muy justificado, un miedo que permitió la derrota en algún sentido del extremismo y de la impugnación, en tiempos de extremismo e impugnación, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan claro, no son tan claras las conclusiones que podemos sacar. Entonces, yo creo que está pendiente esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas fundadas de ese enojo en la ciudadanía?
pero también si acaso esos nuevos grupos están siendo capaces de representar demandas en algún sentido olvidadas, ¿no? Oye, en algún minuto. Antes de volver a Chile, como dos preguntas como más genéricas. Una de categorías. Tú hablas de derechas radicales, la literatura habla de derechas radicales populistas, ultraderecha, hay un fenómeno en Europa que tiene ciertas características, uno podría mirar a Alemania y claro, hacerse preguntas porque esos grupos más radicales alemanes conectan con una historia, distinto da la impresión en el caso francés, otra cara es la de Meloni, la de Vox. Antes de entrar a Chile, ¿cómo ves tú esas categorías? Con escepticismo, porque creo que muchas veces esconden más los sesgos de los que observan que datos fidedignos, ¿no? de la realidad. A veces siento que esas categorías, populismo, derechas o izquierdas radicales, etcétera, a veces son más opacos, ¿cierto? Oscurecen más que esclarecer el análisis, en parte por una tendencia, en algún sentido natural, a querer como identificar patrones, ¿no? Y decir que es un poco lo mismo que es lo mismo lo que está pasando en todos lados, ¿no? Porque en algún sentido hay elementos comunes, ¿no? No es arbitrario pensar que en Estados Unidos, en Argentina, en fin, en Europa han pasado en algún sentido cosas parecidas, pero en verdad los liderazgos o los apoyos, las razones, las motivaciones de la ciudadanía para apoyar tales liderazgos pueden ser por muy distintos motivos, ¿no? O estar justificados de maneras muy distintas según cada caso, ¿no? Entonces lo primero es mirarlo con escepticismo. Y por eso creo que hay que tratar, porque igual uno necesita categoría, de usar los conceptos, por así decir, sin pretensión. La pretensión de neutralidad también es un sesgo en la ciencia social, pero ¿qué es más descriptivo? ¿No? ¿Qué es más descriptivo? Y yo creo que hablar de nuevas derechas o de nuevas izquierdas en algún sentido es más descriptivo, ¿no? Te libera de asumir a priori dónde está cada uno, qué tan legítimo es cada uno, ¿cierto? De asignarle tantas cosas de inmediato con la etiqueta. Pero también creo que es relevante según cómo se presenten, ¿no? O sea, Javier Milei, por ejemplo, no tiene ningún problema en reconocerse en radical, la ultra, o radical, digamos, claro. ¿cierto? Pero claro, mi pregunta es si estamos agrupando lo mismo cuando juntamos Meloni en Italia con Milei, con Trump, ¿no? Con Bukele, claro. ¿no? Sobre todo porque dejamos de mirar los contextos, ¿cierto? O sea, yo creo que no. Quizás son liderazgos parecidos. Yo creo que en ningún caso son parecidos todos los que nombré, pero las historias de cada uno de esos lugares son las relevantes, digamos. Esas son las que explican el surgimiento de esos liderazgos, más que también es importante si esos liderazgos se están articulando entre ellos, siguen las mismas estrategias comunicacionales, etcétera. Pero para explicar a Trump es más relevante estudiar qué pasó con el Partido Demócrata y qué pasó con la sociedad norteamericana que descubrir qué tan equivalente es Trump respecto de otras figuras en el mundo, ¿no? Por lo pronto, dentro de los que hemos nombrado, bueno, nos falta Orbán en Hungría, no me acuerdo de los nombres de los polacos, pero podríamos decir que hay una distinción en que hay algunos de estos liderazgos y grupos políticos que, llegando al poder vía democrática, una vez que están en el poder, comienzan a horadar parte de las bases de la democracia liberal como la conocemos, ¿no? Debilitan la separación de poderes, etcétera. Y hay otros que no, hay otros que más allá de que yo como una persona progresista pueda estar súper en desacuerdo con sus ideas, son fieles a la democracia liberal en la cual hemos vivido las últimas décadas en el mundo occidental, nuevamente. Sí. Pero claro, como que no es aplicable, o sea, a uno le puede molestar mucho Milei, pero Milei de momento es un tipo que más o menos está respetando el Estado de Derecho. O sea, no se lo ha pasado. La figura de Meloni también ha empezado a dejar de entrar en las categorías que se las está agrupando hasta hace poco. Claro, de fascismo a europeísta, sí, por ejemplo. Sí, claro. Porque ha seguido un derrotero medio inesperado, ¿no? Es como una figura que ha descolocado por su performance política. Pero sí, efectivamente, también tienen algunas cosas en común, como tú decías, que, por ejemplo, tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, ¿no? En general,
estaba leyendo a Antonio Scottini, que dice que en el fondo él ve que Trump tiene más similitud con el Mussolini comunicador, periodista, que entendió muy rápidamente la importancia de la comunicación para llegar a las grandes masas, exacta, que en el sentido más autoritario de Mussolini, ¿no? Y eso sí que uno ve, o sea, Bukele es un experto o sea, gobernaba por Twitter. Entonces, claro, hay ciertas similitudes, pero hay diferencias. Y bueno, si nos metemos en la economía, Milei y Trump no tienen mucho que ver, ¿no? No, para nada. Bueno, una gran pregunta y en el fondo hoy día estamos como en una fase distinta del desarrollo tecnológico y los mismos expertos, ¿cierto?, en tecnología hablan de que es cualitativamente distinto, ¿cierto? O sea, que no, y que ni siquiera somos conscientes todavía de las implicancias, ¿cierto? De cuánto control hemos perdido de las cosas, ¿cierto? En el marco de la expansión de las redes sociales, de la inteligencia artificial ahora, ¿cierto? A propósito de cuánto se puede manipular a los electores, ¿cierto? Controlarlos, engañarlos. Esa es una pregunta, ¿no? Que está por responderse y que creo que hay que tomársela muy en serio, también respecto de cuán mal utilizadas pueden ser esas herramientas por los políticos, a propósito de la discusión local en Chile las últimas semanas, ¿cierto?, al interior de las derechas. Pero aún así, en fin, yo vengo he sido formada en una escuela, digamos, de interpretación del comportamiento social, digamos, que renuncia o toma distancia, digamos, de interpretaciones que solo atribuyen a la manipulación de las masas los derroteros seguidos por los distintos países, ¿no? Porque es insuficiente y porque creo que la realidad da más elementos para responder por qué las cosas son como son que la simple manipulación efectiva que pueda haber de las masas, ¿no? El mejor ejemplo probablemente local sea el de la convención, ¿no? El coro catastrofista, en fin, la tesis de la desinformación, ¿cierto?, de la manipulación, etcétera, fue muy difundida, fue muy extendida, probablemente existente, probablemente real en algún sentido, y sin embargo, al menos yo, digamos, y muchos creo, probablemente también ustedes, resistiríamos la tesis de que en cambio está presente en algunos del mundo de la prueba todavía, de que fue solo por engaño de las masas, ¿no? Aunque igual se ha ido derrumbando esa tesis, pero lo mismo Estados Unidos, ¿no? O sea, por más que Trump, que en fin, tenía a quien tenía en el centro de operaciones, ¿cierto?, como su principal aliado, una figura como de primera línea de la tecnología, ¿cierto?, aún así, para explicar el ascenso de Trump o la crisis, al menos del Partido Demócrata, los problemas de Kamala Harris, etcétera, no alcanzas a explicarlos todos solo desde esa eventual manipulación o utilización, mala utilización, ¿cierto?, de la tecnología para controlar el comportamiento electoral, ¿cierto? Y creo que es importante buscar esas otras causas y explicaciones, porque si no, no queda otra que rendirse, digamos, a ser víctima de las circunstancias y de cosas que no podemos controlar, ¿no? En el análisis político y en la política tenemos que descubrir que hay algún espacio de agencia, ¿no? Eso es lo que iba a decir, o sea, esa teoría, o sea, puede ser muy cómoda. La única razón es quitarle autonomía, agencia y responsabilidad. Claro, o sea, simplificar las motivaciones de las personas, en primer lugar, ese desprecio tan extendido para explicar el comportamiento de la ciudadanía, que por lo demás tiene una historia muy larga, no es nuevo, pero también te libera, digamos, de la autocrítica, ¿no? De qué has hecho mal y cómo puedes revertir, revisar tu propia trayectoria, ¿cierto?, para tratar de volver a reencontrarte con la ciudadanía. Y en el caso también de Chile, respecto de lo tensionados que están hoy día los centros, por ejemplo, yo creo que esa interpelación es pertinente. Oye, una pregunta más a la José Araoz, filósofa. ¿Eh? Hay algunos que, y también esto a propósito del artículo y el especial de Punto y Coma, hay intelectuales públicos hoy en el mundo
particularmente del mundo conservador, pero no solo el mundo conservador, también de un mundo que fue antes liberal, pienso en John Gray, pero pienso en Patrick Deneen, que observan el presente y dicen, ojo, lo que está ocurriendo más bien es que el liberalismo fue una etapa, y hoy día estamos en una etapa distinta, que busquémosle nombres, pero es un post-liberalismo. Hay algunos que van más lejos, ¿cierto? Pienso en Steve Bannon. Steve Bannon dice, oye, lo que estamos viviendo aquí son tipos de populismo distintos. Por la derecha son nacionalistas, por la izquierda son más radicales, pero en el fondo el mundo de las centros derechas y centros izquierdas de los últimos 30 años son parte del pasado. Es la tesis. Esta es la tesis de este mundo, que te quiero decir de una cosa muy presente, ¿eh? Y me gustaría saber cómo tú te aproximas en ese debate y si tal vez lo que estamos entrando es a un mundo de otras categorías y están en construcción. O sea, yo creo que eso último puede ser, digamos, y uno siempre tiene que estar revisando las categorías y nunca ser... digamos, yo no solo tengo ahora formación de filósofa, sino primero historiadora y lo que más te enseñan en historia es que las cosas no han sido siempre como son, ¿no? Esa claro. Como estar abierto a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué las cosas son así hoy día si en verdad puede que hayan sido distintas antes, ¿no? Y tan distintas, y sin embargo protagonizadas por seres humanos, ¿no? Eso es fascinante en algún sentido también. Entonces creo que siempre hay que estar abierto a reinterpretar, a revisar las categorías, porque los tiempos, las cosas no siempre fueron así, en fin. Pero respecto de los ejemplos que pones, a mí igual me preocupan dos cosas, ¿no? Lo primero es que mucho del análisis político hoy día, pienso en figuras como Deneen, pero también podríamos pensar nombres en Chile, en las derechas y en las izquierdas, se confunde rápidamente con la política, ¿no? Con intereses, con agenda política, ¿no? Que creo que es un riesgo que todos tenemos, ¿no? Pero el análisis y digamos, la explicación de ciertos fenómenos termina convirtiéndose en la identificación y el apoyo, ¿cierto?, a las figuras que sabrían conducir mejor esos fenómenos, ¿no? Que creo que es lo que ha pasado en algún sentido con Trump, ¿no? Algunos autores, no hay para qué entrar, pero creo que tú puedes encontrar en el mundo intelectual norteamericano figuras muy distintas, como, en fin, Ross Douthat, no sé cómo se pronuncia su apellido, que una figura en algún sentido muy crítica del mundo demócrata, muy no pro-Trump, digamos, pero que trató de, y todavía, digamos, un columnista en el New York Times, que es muy, muy duro en su crítica al progresismo, ¿no?, norteamericano, y sin embargo sigue mirando con mucho escepticismo a Trump, ¿no? No lo libera del análisis crítico porque por más que haya entendido las razones que explican el surgimiento de Trump, ¿no? Y en cambio otras figuras terminan mezclándose y metidos asesorando a Trump, ¿no? Y a mí eso me preocupa, porque a veces los que dicen que estamos en nuevos tiempos y el posliberalismo están más movidos por sus convicciones políticas que por un análisis intelectual, ¿no? Y creo que ese es un primer cuidado que hay que tener. Y el segundo es que es el que a mí me preocupa en el análisis que dice eso es lo viejo, ahora es lo nuevo, es que a mí igual me inquieta. Puede ser, digamos, que la nueva política sea la política de la inestabilidad, ¿cierto? Esta política multipolar a nivel geopolítico, ¿cierto? De estos populismos, etcétera. Pero a mí me inquieta que esa sea la alternativa a la crisis de la democracia, por así decir, post Segunda Guerra y post Muro de Berlín, ¿no? Me inquieta porque aunque creo que había muchos problemas en nuestras democracias, porque hay mucha responsabilidad en la política tradicional a la hora de explicar el surgimiento de estas figuras, también creo, y el peso de la evidencia lo está mostrando, que Bukele no es el camino, y que Trump, la política que encarna Trump, vamos a ver, hay que ver cómo sigue su gobierno, pero al menos el tipo de política que parece estar levantando, no sé hasta qué punto puede ser la mejor forma de reivindicar a los grupos despreciados por la política tradicional norteamericana, ¿no? Entonces, es fácil rendirse también, ¿cierto? Pasar de la actitud, por así decir, escandalizada con los nuevos liderazgos políticos en izquierdas y derechas,
a rendirse completamente a sus términos. Yo creo que hay que encontrar, pero eso no resuelve nada en el plano de la acción política, pero creo que hay que tratar de encontrar un espacio intermedio, ¿no? Pero creo que está abierto. ¿Y cuáles dirías tú? Porque, claro, hay mucha gente que le da un peso a las nuevas izquierdas en los surgimientos de las nuevas derechas. Y casi como que uno escucha muy a menudo, más de lo que yo creo que debería ser, que todo es culpa de la aparición de los woke, ¿ya? Pero a mí me interesaría saber cuál es tu opinión de la responsabilidad de las derechas tradicionales. ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Republicano? Porque no puede ser todo culpa de los demócratas y de la nueva izquierda, o responsabilidad para no ponerle como una carga moral. No, por cierto. O sea, yo creo que son explicaciones también internas, digamos, de las dinámicas internas. O sea, la historia del Partido Republicano en Chile, yo creo que no pasa tanto, o sea, tiene que ver con el surgimiento del Frente Amplio, pero creo que tiene sobre todo que ver con el derrotero de la derecha chilena, ¿no? O sea, los que se empiezan a ir de la UDI se van por una crítica interna respecto de la UDI, ¿no? Y empezó a haber un descontento en el electorado, ¿cierto? Respecto de la identidad originaria, algunas tenían que ver, ¿cierto?, con este gremialismo originario más vinculado a las bases, ¿cierto?, y a los sectores populares, en otros casos tiene que ver con la reivindicación de la agenda llamada valórica, ¿cierto?, pero del mundo conservador, más enojado con una derecha que habría abandonado, ¿cierto?, renunciado, digamos, a representar esas banderas porque, en fin, se habrían vuelto una cuestión meramente individual y no de la disputa política. Entonces eso, yo creo que mucho de la explicación, y en la izquierda igual, o sea, el surgimiento del Frente Amplio creo que tiene que ver con el derrotero de la propia izquierda y su diálogo intergeneracional, ¿cierto? Mucho más que con lo que hayan podido pasar con la derecha, y por lo mismo su impugnación primera es a la concertación, más que a Sebastián Piñera o incluso a la dictadura, ¿no? En algún sentido. Entonces, no, yo no creo que sea todo culpa de lo woke, y además creo que lo central, y es un poco lo que yo siempre trato de subrayar, iluminada por los autores que estudio, ¿no? Pero que es mirar a la sociedad. Es como una obviedad, ¿no? Pero Chantal del Sol, que tú podrías decir, sí, es una intelectual francesa conservadora, de derecha, puede ser, digamos, pero para mí lo interesante de su reflexión no tiene que ver con eso, sino con cómo explica que en Europa, en Francia en particular, se fue dando, y nutría por otros autores también muy conocidos de izquierda y derecha, Michea, en fin, cómo en Europa se fue dando una nueva lucha de clase ahora entre representantes y representados, ¿no? Por el predominio, en fin, tiene toda una tesis de un progresismo cultural, digamos, ¿cierto?, que puede ser sometido a discusión, no es propiamente lo woke, pero que a veces se vuelve más banal el uso de esa etiqueta, pero un progresismo cultural que fue asumiendo ciertas visiones de mundo como destinadas a ser superadas por el peso de la historia, ¿no? Y entonces es la tesis un poco del enojo también y de la crisis de representación de la política, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta central, mirar qué ha pasado, por qué se ha producido esta desidentificación, por qué la gente considera que la política es mala entera, claro, y que no le resuelve sus problemas. Ahí está la clave, digamos, que uno puede ir tejiendo, digamos, pero creo que ahí está la clave para pensar qué hacer, más que en resolver cuán determinante está siendo la manipulación de las redes sociales, que puede ser, digamos, pero que la manipulación de las redes sociales pueda ocurrir pasa primero porque la gente haya perdido la confianza en esa institucionalidad tradicional que la representaba, ¿no? En que ya sepamos que la gente no sabe muy bien cuál es la diferencia entre vivir en democracia y vivir en un régimen autoritario. Por eso queda vulnerable a las redes sociales y a lo que le puedan decir, ¿no? Por algo que pasó antes. Y esa pregunta es muy radical, difícil de responder, pero creo que esa es la que hay que empezar a mirar también desde los centros amenazados por las nuevas derechas e izquierdas.
Oye, vamos a volver a eso, pero este programa, esta conversación se llama Poca Calle y nosotros siempre salimos a la calle y les preguntamos a las personas para no estar tan desconectados de la realidad. Y aquí fue lo que nos contaron sobre la idea de la derecha. Para ti, ¿qué es la derecha? Algo que no está relacionado con el trabajador promedio. ¿A qué me refiero a esto? Son personas que están basadas en pensamientos políticos más en las empresas. El país yo creo que surge con la derecha, y no es que sea de la derecha, pero ya está visto. Dentro de todo, quiere ayudar más al pueblo, ¿cierto? Con sus ideas, con sus planteamientos, y creo que eso no le gusta a la gente. Ya. Eso no le gusta a la gente, que le diga las cosas de frente. Para mí significa muchas cosas malas. O sea, ¿La política o la derecha? es que van de la mano. De la mano. Van de la mano, entonces es algo que de cierto modo siempre ha perjudicado al país, se han beneficiado unos pocos, bien pocos en realidad, y seguimos siempre igual. ¿Para ti tiene algún sentido esta división entre izquierda y derecha? ¿Significa algo al día de hoy o ya perdió todo? Yo creo que ya perdió todo el sentido. Ya. Lo importante es que la gente pueda acceder a lo que necesita. No necesitamos ni derecha ni izquierda porque ya eso ya está obsoleto. Ahora no, ahora si tú eres de derecha o de izquierda no influye mucho. Mira, la política para mí es igual en todos los sentidos. Cada uno ve su propio beneficio. No tiene mucho sentido, la verdad debieran ser más unidos. Debieran ser más unidos y luchar por cosas buenas para el país. Y lo que más estamos sufriendo ahora es por la delincuencia. Y creo que eso sería importante, que se unieran todos los partidos y lucharan por algo en común. Estoy tomando nota. Yo me atrevería a decir, porque pasan varias cosas con esta calle, pero creo que se repite esta idea en el fondo del sinsentido de estas categorías, ¿no? Y da la impresión de que en la representación y en estos significantes algo pasó con las grandes mayorías que ya no funciona. Ahora, una historia que ha sido descrita Antes. en Chile, digamos, nueva no es, y muy noventera por lo demás, pero se empezó a advertir temprano en Chile. La ciencia política lo ha hecho, ¿cierto? El proceso de desidentificación, desafección, pero que solo se ha radicalizado, ¿no? Y que es un problema. Es un problema efectivamente y que tiene que ver también con la crisis de los partidos, crisis que no solo se reduce a que la gente ya no milita, sino también al comportamiento de los propios partidos, de las estructuras partidarias, de las direcciones, las directivas, etcétera, ¿no? Es un problema. También creo que se mezclan muchas cosas. En algún sentido la democracia tiene como una frustración originaria que es como insalvable, ¿no? Que yo creo que es propia de la representación, porque yo creo que la representación no es un mal menor, ¿no? No es que no queda otra porque, bueno, somos tantos que no queda otra que la representación versus la democracia directa. Yo creo que esto lo conversamos una vez en el IES, creo, con Noam Titelman. Lo dijo así, ¿no? Hay algo que se gana en la representación, que hay algo que hace el representante, esto lo dice también Hannah Arendt, porque tiene acceso, solo por tener acceso a más puntos de vista, por estar en un lugar que el ciudadano de a pie no está, porque no tiene por qué estar conociendo todos los demás otros puntos de vista, digamos. Para eso está la política como articuladora de esa, y por lo tanto la representación es la que permite, tiene que partir de la base de conocer todo lo que pueda y por lo tanto no puede tener poca calle, ¿cierto? Pero sobre la base de eso tiene que ser capaz de priorizar, de justificar esas prioridades, de renunciar a ciertas cosas, ¿cierto? De orientar, apuntar a un horizonte mayor, etcétera. Pero eso en algún punto, yo creo, está destinado a cierta frustración, ¿no? El ciudadano siempre está un poco frustrado porque además la política tiene que hacer cosas difíciles, como, en fin, sacarte plata de tu sueldo para tener pensiones en el futuro, ¿no? A nadie le gusta mucho. Todos experimentamos el enojo cuando los que tenemos liquidación y la vemos. Sí, digamos, o sea, es solo un ejemplo más burdo, ¿no? O sea, hay una frustración que es originaria y que hay que saber lidiar con ella, pero esa frustración como que solo se ha radicalizado, ¿no? Y pareciera, y yo creo que esto no es solo culpa de la política, también es de la complejidad de la vía social, de los problemas que hay. Hoy la delincuencia, no solo la delincuencia nacional, es la delincuencia internacional, es
narcotráfico, no solo el narcotráfico en Chile, el crimen organizado a nivel global, ¿cierto? Claro. Ayudado por la tecnología. Está el calentamiento global, ¿cierto? La crisis climática. Es un nivel de incertidumbre y de cantidad de procesos en curso que hacen muy difícil responder a las urgencias de las personas, ¿no? Entonces, la gente tiene la sensación de que nadie responde por sus preocupaciones inmediatas, que está demasiado lejos, ¿no? Claro. Y eso lo hace muy difícil. Ahora yo creo, en fin, esto tiene muchas ramas, pero una cosa es que la política tome conciencia, registre que la ciudadanía ya no está identificada en el eje izquierda-derecha, y otra es que ella renuncie a esa identificación y haga como que es irrelevante, ¿no? Porque además la gente sabe que los políticos siguen siendo izquierda y derecha, ¿no? Solo que no les cree, ¿no? Porque cree que ninguno le da respuesta. Pero los políticos no pueden renunciar a la, por así decir, orientación y fundamentación ideológica, porque es lo que hace que estés en el poder por algo más que el mero poder, ¿no? Porque aspiras a cosas más grandes que tienen que ver con el bien común, con la justicia, en fin, con cosas de ese orden, ¿no? Que fundamentan y justifican tus banderas. Entonces, ¿cómo te haces cargo? Esa es una gran pregunta, de esa desidentificación sin tú volverte un impostor, ¿no? Que renuncia por completo y sale a la calle a decir, sí, nosotros solo vamos a ser voceros de sus intereses y hacer lo que usted me diga. Que el mejor ejemplo de eso fue los retiros previsionales, ¿no? Sí. Que la razón que daban los políticos es que la gente me lo pide, y si no le doy lo único que me pide, ya no me va a votar nunca más. Igual era una tragedia la situación de los políticos en algún punto, aunque fue muy... Fue una tragedia, de hecho. Muy negativo, Todo. muy nocivo, y yo creo que son muy responsables los políticos de eso, pero estaban en un dilema real, ¿no? De que si no apoyabas eso, como no te creo nada, te voy a castigar con mi voto, ¿no? Y yo creo que hay que buscar cómo resistir a esa rendición total. Pero si tú entonces tuvieras que definir qué es para ti ser de derecha, si te hiciéramos la pregunta en la calle, ¿qué dirías tú hoy día que es la derecha? O las derechas. Me tocó escribir alguna vez un texto en respuesta a Cristóbal Belolio, ¿no? Que él hacía su propia definición a propósito en que la derecha se definiría en función de lo que justifica, quizás Cristóbal me retaría por la presentación que hago de su hipótesis, pero fue hace mucho tiempo, me perdonará, justifica la distinción de la derecha estaría en cómo justifica algunas desigualdades, ¿no? Sí. Y en la medida que las justifica, las deja al mercado. Y a mí me frustraba un poco esa explicación porque es como, no sé, como terrible. Como que no movilizar a la derecha nada valioso, ¿no? Y parecía además muy acotado a las circunstancias de Chile, ¿no? Y yo creo que otros autores, creo que hay que buscarlo en distintos autores, ¿no? Pero creo que una clave está... Pero eso, ahí Hernán quizás me complemente distinto, pero una clave está en una tradición de la que yo me siento más parte, ¿cierto? Intelectual, en que el presente no es solo evidencia, digamos, de las deudas y por tanto de aquello por lo que hay que seguir luchando para transformarlo, sino también señal de cosas valiosas que hay que proteger y mantener, ¿no? Que la herencia, o sea, yo por ejemplo creo que la izquierda, y sobre todo la nueva izquierda, es mala heredera, ¿no? Le cuesta reconocer en la herencia algo valioso, ¿no? En general necesita desmontarla, modificarla, denunciarla, ¿no? En sus opresiones que oculta, que por cierto las hay. Yo no creo, pero creo que una tradición en la derecha al menos es una tradición que trata de convivir un poco más reconciliada, no por justificación, ¿no? Un poco más reconciliada con la realidad
y el presente que tenemos porque no es pura opresión, ¿no? Para mí esa ha sido una de las justificaciones que me ha movilizado, pero dudo que alguien más en la derecha esté de acuerdo con eso. Probablemente todos dirían que tiene que ver, en fin, en Chile con el mercado o en fin, con la defensa de cierto sistema político, puede ser, pero esa disposición originaria, esa actitud frente a la realidad, creo que es muy relevante en la política como explicación primera y al menos esa es una, creo que nutre, pero puede ser que también esté en alguna izquierda, no lo sé, pero para mí tiene que ver también con eso, ¿no? Más allá, y que de ahí se pueden derivar muchas cosas, como el compromiso no instrumental, ¿cierto?, sino sustantivo con la democracia, en fin, con ciertas características de la institucionalidad política, etcétera, pero creo que es secundario a esa disposición originaria, en mi interpretación al menos. Oye, una pregunta que le hicimos a la Jimena, que es algo sobre lo que yo he reflexionado mucho, pero te la voy a hacer a ti, para el otro lado. Porque con la Jimena coincidíamos las dos en que esta crisis de la socialdemocracia o del socialismo democrático en Chile, que termina con los resultados de la última primaria, no es algo que se cocina en el último momento. No es que el 2019 las izquierdas tradicionales entraron en una crisis porque las izquierdas más radicales o las nuevas izquierdas identitaristas de alguna manera conectaron mejor con las mayorías, sino que ella y yo somos de la tesis de que ha habido, no es que ella lo dijo así, pero como cierta flojera en reflexionar por qué, por ejemplo, el 2009 se perdió el gobierno, más allá de la alternancia en el poder necesaria en la democracia representativa y liberal, ¿no? Yo que participé de la campaña de Eduardo Frei el 2009, esperé genuinamente que después de esa derrota la centroizquierda hiciera una reflexión de qué había sido lo bueno de los 4 primeros gobiernos de la Concertación y cuáles eran las deudas y cuál era el proyecto progresista para el siglo XXI, ¿no? Cayó el muro de Berlín. Y las dos coincidíamos en que en esa falta de reflexión, porque lo que hizo el progresismo en ese momento en Chile fue agarrarse del 80% con el que había salido Michelle Bachelet y muy rápidamente la fuimos a buscar a Nueva York y fuimos metiendo algunas demandas de la calle y ahí se armó la nueva mayoría. ¿Tú sientes que hay algo así en las derechas tradicionales en Chile que tiene que ver con este fenómeno de que estas nuevas derechas más radicales o más conservadoras o algo, bueno, etcétera, estén como irrumpiendo con esta fuerza? Sí, puede ser que haya algo de eso. Claro, la izquierda es muy claro porque parte muy temprano lo que se conoció como la disputa entre los autocomplacientes y los autoflagelantes, ¿no? Como que uno llega hasta ahí incluso, aunque uno podría ir más atrás, pero en fin, a Moulián y en fin, ese tipo de referencias tempranas respecto de una crítica que necesitaba hacer la Concertación, ¿cierto? Y que en algún punto yo creo que quizás la falta de esa autocrítica hizo que se rindieran tan fácilmente a la que ofrecieron las generaciones jóvenes, por así decir, ¿no? Y que los dejó como offside en algún sentido. La diferencia es que eso no se ha dado, yo creo, en la derecha, ¿no? O sea, como que la derecha ha sido solo división y fragmentación, o sea, y diferenciación de proyectos, pero no ha habido esta disputa que tiene la centroizquierda de aquellos que se rindieron, por así decir, al Frente Amplio y se fueron con ellos a hacer gobierno, ¿cierto? Sin saber qué quedaba de su proyecto originario, dispuesto a esa renuncia. Y en cambio, como que en las derechas eso no se ha dado, ¿no? No. Esa rendición de un grupo, por así decir, sino que solo se ha dado esta división, ¿no? En parte tiene que ver con que no son necesariamente nuevas generaciones los que se dividen originalmente, pero creo que anoto eso porque creo que igual son procesos distintos, ¿no? Pero en algún
pero yo creo que sí es cierto que la división de las derechas pasa por una crisis no abordada de los partidos tradicionales, por cierto, o sea, y que tiene que ver, entre otras cosas, con fuga de militantes, que también explica el surgimiento de Bópoli en su minuto en alguna medida, ¿no? Y que levanta la pregunta también respecto de lo no solo legítimo, sino quizás bueno que se produzcan esas diferencias, ¿no? Y nuevos proyectos, porque los tiempos cambian. O sea, yo me imagino que en el surgimiento de Bópoli, así como en el surgimiento republicano hoy día, hay una pregunta más allá de la necesaria unidad pragmática, ¿cierto?, para ganar el poder, ganar la parlamentaria, etcétera. Hay una cierta aspiración legítima y fundada respecto de pensar desde la derecha proyectos diferenciados, ¿no? Como que en algún sentido puede ser pertinente y importante que eso ocurra, necesario que eso ocurra, justamente porque estaban en crisis los partidos, ¿no? O sea, el republicano, más allá de las razones por las que a mí me pueda preocupar, como modelo de partido parece que es interesante observar, digamos. O sea, como partido que hace buenas campañas. Cómo ha ido creciendo, claro, la base electoral, ¿cierto? Cómo se ha ido extendiendo por el territorio. No sabemos hasta qué punto eso es algo sano también para la política en general, ¿no? Más allá de las preocupaciones que uno pueda tener sobre el discurso, sobre su modo de ejercer la política, no solo hoy día, también en el pasado, etcétera, ¿no? Pero en algún punto yo creo que es sano. Pero sí, respecto a tu pregunta, yo creo que es cierto. O sea, yo creo que también el surgimiento de proyectos distintos en la derecha tiene que ver con el desdibujamiento de los proyectos previos, digamos. Que yo creo que la muerte de Piñera también quizás terminó de poner muy en evidencia, digamos. O sea, ¿qué había en Chile Vamos y en los distintos partidos, más allá de la articulación tan potente que ofreció Sebastián Piñera en los únicos 2 gobiernos de la derecha desde el retorno a la democracia? Entonces yo creo que hay una crisis, no sé si es falta de autocrítica, no sé cómo precisarlo en ese sentido, pero sí de desdibujamiento del proyecto y de cierto enojo al interior de los partidos y en el electorado, que explica que hoy surja ese partido, ¿no? Aunque, en fin, el favoritismo de José Antonio Kast hoy día no sé si solo pasa por el éxito del proyecto republicano, sino también por cosas que no están necesariamente en sus manos, ¿cierto? Y que, en fin, cuidado con los monstruos que se están despertando y las expectativas, porque también creo que pasa por esta ciudadanía y las preocupaciones actuales que hoy tienen, ¿no? Y que coinciden con ese discurso y esa agenda, pero que pueden ser otras en un tiempo más. Oye, ¿a ti te hace sentido, a propósito, en esa misma línea, cuando desde la izquierda, mundo socialismo democrático, dicen, oye, pero mira finalmente lo que ocurrió, porque el Frente Amplio lo que hizo fue impugnar la obra de la concertación, ¿cierto?, que no tuvo convicciones, se rindió al capitalismo, ¿cierto?, todas las críticas que conocemos, pero una vez que estuvo en el poder, bueno, al final terminó reivindicando la concertación, reivindicando a Patricio Aylwin, no solo defendiendo los acuerdos, promoviendo los acuerdos, y ahí están todos los acuerdos que ellos defienden como algo valioso. Entonces, ayer, cuando esa izquierda que pactaba con la derecha era una que renunciaba a sus convicciones, hoy día es una izquierda democrática que busca acuerdos para que las cosas avancen. ¿No será que tal vez que estas nuevas izquierdas y estas nuevas derechas son impugnadoras hasta llegar al poder, pero una vez en el poder, la realidad es un poquitito más fea, digamos, y si ganara el Partido Republicano, bueno, más temprano que tarde no van a tener mayoría, la gobernabilidad va a implicar construir acuerdos, entonces ya no va a ser tan amarillo ni cobarde sentarse con el adversario y buscar cuestiones para que avance el Congreso y la agenda legislativa, y en realidad entonces Chile Vamos y Piñera no fueron tan, etcétera, etcétera. ¿Podrá haber algo de eso, crees tú? Sí, sin duda. O sea, obviamente el que impugna desde fuera del poder tiene la facilidad para solo impugnar, ¿no? Y como le dijo el presidente Piñera con día de salida a Gabriel Boric, otra cosa es con guitarra, digamos, ¿no? Sí, en algún sentido eso es cierto.
Y por eso una de las interpelaciones que más se le hizo antes a la Nueva Izquierda y hoy día se le hace a Republicano es que una cosa es ganar elecciones en Chile y otra cosa es gobernar, ¿no? Y tenemos mucha evidencia de lo difícil que ha sido gobernar en Chile en la última década, ¿no? No solo para Gabriel Boric, también para la política tradicional, ¿no? Michelle Bachelet en su segundo gobierno y Sebastián Piñera en su segundo gobierno tuvieron muchas dificultades, ¿no? O sea, uno podría poner en una historia más larga, digamos, la de los vaivenes electorales, ¿cierto? Y el paso de tener harto apoyo o tener triunfos electorales a que la ciudadanía te abandone por completo, digamos, ¿no? Hay una evidencia larga que debiera conducir a esa precaución, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay algo de facilidad en la impugnación, pero no está la pregunta y ahí es interesante volver a lo que decíamos respecto de la manipulación de las redes sociales. O sea, ¿cuánto puede permear la tesis de la impugnación, ¿no? O sea, en el fondo lo que yo encuentro importante es que la política tradicional, aquella sea en la derecha o en la izquierda, la que se ve tensionada por estos nuevos movimientos, no puede, en la evidencia de los problemas de esos nuevos movimientos, que los tienen, por cierto, no puede renunciar a hacerse las preguntas respecto de por qué esas tesis que son tan problemáticas, insuficientes, etcétera, logran tener arraigo, ¿no? Y movilizar, ¿no? ¿Qué cosas dejaste de hacer que esa tesis como tan fácil en algún sentido, tan evidentemente fácil de la impugnación, tiene sentido, ¿no? Y por eso creo importante mirar hoy día, ¿no? El presente en Chile y la campaña electoral es una buena señal porque es cierto lo de la impugnación en el mundo republicano, ¿no? Pero creo que ha sido más exitoso el mundo republicano que el mundo de Chile. Vamos en instalar tesis, ideas respecto de su programa de gobierno. No sé cuáles son las razones de eso, ¿no? Pero ha logrado instalar sus cuñas respecto de su gobierno de emergencia, ¿cierto? Respecto de sus prioridades, conectando con las demandas de las personas, etcétera. O sea, yo creo que no es solo impugnación. Claro, o sea, la impugnación de republicanos es larga. Una campaña más profesional. Y parece que es más sofisticado, ¿no? Y resulta que Evelyn Matei está más convencida, ¿cierto?, de la tesis de la denuncia de la campaña sucia, que puede ser muy pertinente, digamos. Pero si te quedas solo en esa, que ha sido la apuesta de otros políticos tradicionales en el mundo, te puede ir como esos otros políticos tradicionales en el mundo, ¿no? Al final, la política tradicional también puede terminar hundida, digamos, en la lógica de la impugnación y el emplazamiento recíproco, ¿no? ¿Cómo te pones por encima de la impugnación? Es difícil, pero sí, yo creo que republicano, si llega a la moneda, no es fácil, digamos, y ellos son para ellos, a menos que estén muy seguros de que van a arrasar en la parlamentaria, la pregunta de cómo va a terminar compuesto el Congreso es la gran pregunta para el próximo ciclo. Bueno, pareciera también que es más difícil comunicar que las cosas tienen dificultades para hacerse que decir que uno va a terminar con la delincuencia, ¿no? Con un plan que no me logro acordar el nombre, pero... Implacable, ¿no? Parece que cuando uno, o sea, sacar los toldos de May no es simplemente una decisión de un alcalde, ¿no? El trama del crimen organizado ahí. Y claro, y yo diría que Evelyn Matei como Carolina Toá son un tipo de liderazgo que entienden que es importante explicar las dificultades que tiene hacer las cosas que la ciudadanía requiere, pero claro, parece que si nos quedamos como con esa dificultad y no aprendemos a comunicarla de una mejor manera, quienes explican más simple los problemas que tenemos y ofrecen una solución rápida, van a contar con la anuencia de la gente hasta que quizás se den cuenta de que no fue tan rápida la solución. José, tenemos que ir terminando, pero yo te quiero preguntar, más allá de cómo se ha comportado el Partido Republicano en Chile, porque evidentemente es un partido respetuoso de la democracia aquí y no hay nada que uno podría decir más allá, que a mí en lo particular me parezca
como muy doloroso la celebración de algunos de sus líderes del golpe de Estado, pero mirando como para el futuro y el presente, uno podría decir que es un partido que juega en las reglas de la democracia. Sin embargo, su líder máximo ha salido varias veces de Chile a unos encuentros donde sí hay liderazgo y partidos que no son tan respetuosos de la democracia. ¿A ti te preocupa esas amistades internacionales que tiene José Antonio Kast y el Partido Republicano en caso de que lleguen a gobernar? Sí, me preocupan sea quien sea la figura, digamos, sí. No me gustan esas puestas en escena, digamos, la última de Milei, ¿cómo se llamó? La de esta semana. La derecha Fest. El evento más antisurdo, ¿cómo se llama? Algo así. Bueno, ahí creo que no estuvo republicano. No, pero más el mundo libertario. Más el mundo libertario. Como la pregunta tenía que ver con CIPAC, con Víctor Orbán. Y en España también. En fin. Europe. Pero pongo el ejemplo de Milei, que es más del mundo libertario, pero es un estilo, digamos, estos festivales, ¿cierto? Como lo recordaba Alfredo Lloñante el otro día en la radio, pero sí, no me gusta, digamos. No me gusta, pero sé que también la política hoy día es parte de sus dinámicas, ¿no? Pero sí, no me gusta esas puestas en escena, ¿no? En que parecen los candidatos estar, por cierto, más movidos por, digamos, no por las preocupaciones respecto de las deudas de la democracia, sino por las nuevas tendencias de comunicación y estrategia política, ¿cierto?, en la era de las redes sociales y de la inteligencia artificial. No me gusta. Prefiero otro tipo de política más sobria también en algún sentido y que asusa menos, que está menos preocupada por asusar ánimos nocivos, ¿no? Que por cierto los hay. También me preocupa, digamos, que la política se vuelva, y esto no es solo respecto a republicanos, en general, una política fragmentada, ¿no? Donde está el discurso para las élites o para la discusión pública civilizada y otra para el mundo de las redes sociales, ¿no? Que es la que dirigen los bots, que no necesariamente financias, pero igual te articulas con ellos, ¿no? O sea, esa lógica hoy día que tiene que ver con el uso de TikTok, etcétera, puede ser muy, muy nociva, y por eso en parte yo digo que acá también lo que hablábamos antes a propósito de Trump, ¿no? Una cosa es explicar y entender las razones justificadas de por qué surgen esos liderazgos, y otra es rendirse sin distancia crítica a la política que ellos están ofreciendo, ¿no? Creo que republicanos no se reduce a eso solamente, pero tiene ese riesgo sin duda, y ha jugado con eso muy explícitamente, y creo que es jugar con fuego en algún sentido. Pero quizás con esto para cerrar y con el ejemplo que tú ponías de lo simple, eso está en toda la historia de América Latina, digamos, de que les va bien a los que ofrecen soluciones rápidas, ¿no? Una tesis más o menos conocida, ¿no? Y puede ser cierta, pero no sé si escucharon... recién estuvo hablando Aravena, el arquitecto, a propósito de Valparaíso, ¿cierto? Las demoras por el incendio y de cómo la demora en respuesta desde el Estado, no me voy a meter con el gobierno, pero la respuesta desde el Estado le deja la cancha libre al narco, ¿no? Que se instale. Impresionante. Entonces, que venga el discurso facilón que ofrece la solución, igual te persuade, porque parece que los otros no se detuvieron a decirte que las cosas eran lentas, sino que simplemente no existieron, no ofrecieron nada, ¿no? Entonces, igual hay una tragedia previa, ¿no? Que explica que ese discurso eventualmente simplista permee, ¿no? Y lo otro es cuán poco creíble se vuelve también la alternativa de centro, porque es cierto que los centros en Chile han reivindicado los acuerdos y tienen una historia reciente para aprobarlo, pero el acuerdo por sí solo de partida no basta, digamos, muy relevante, pero en sí mismo no basta. Pero además porque, por ejemplo, Carolina Toá trataba de diferenciarse de algo que no se podía diferenciar bien, porque igual había estado en el gobierno de Boric y había estado en el apruebo, no solo en el gobierno de Boric, en el apruebo, y con afirmaciones como las que tuvo. Y Evelyn Matei
también ha sido confusa en representar el centro y al mismo tiempo hablar de Bukele o de la dictadura de modo confuso, ¿no? Entonces, ¿cómo ofrece una política consistente y creíble? También es una pregunta para que los centros vuelvan a ser convocantes, que lo necesitamos. Oye, gran conversa, pero queda una sección final en la cual la última invitada, en este caso, sin saber que venías tú, te dejó una pregunta y luego tú tienes el desafío de dejarle una pregunta a él o la próxima invitada. Pero escuchemos lo que te dejó Jimena Jara. Yo le voy a preguntar al siguiente invitado o invitada cómo solucionar, quizás, es que tiene una idea de cómo solucionar una de las grandes paradojas de la democracia, que es que los sectores más moderados son los que hacen avanzar la política pública a través de acuerdos, a través de diálogo, pero los que cosechan los votos son los sectores más extremos. ¿Hay alguna idea que nos permita mostrar eficiencia o que nos permita mostrar que el verdadero avance es cuando la gente se articula y no cuando la gente denuncia? Buenas preguntas. Más de una. ¿Respondo primero? Sí, ¿no? sí. La pregunta de Jimena. Bueno, un poco estuvimos rondando ese tema acá, así que le invitaría y a todos a escuchar el programa. Pero más directamente, igual creo que, en fin, la autocrítica que tienen que hacer los centros políticos creo que es una de las grandes preguntas, o por así decir, la política tradicional, en fin, revisar su propia trayectoria. Creo que esa es una pregunta relevante. Pero también tensionar un poco la tesis de que solo los radicales cosechan los votos, porque en Chile igual tenemos el rechazo que en algún sentido, al menos el primero, y algunos creen que también el segundo, fueron evidencia de una sensatez del pueblo chileno, ¿no? Que además volvió a votar con voto obligatorio, ¿no? Apareció un electorado que antes no estaba ahí a la mano, ¿no? 5 millones. Entonces, no es claro, ¿no? Y aparecieron en estudio en su momento, Matías Barks, desde Sociología de la Católica, en fin, de que el votante medio chileno fue un votante bastante racional, además, ¿cierto? No el dominado por las fake news, en fin, ni los discursos más radicales, y fue una demanda de sensatez, una reivindicación de los acuerdos, varios estudios que salieron, la gente quiere acuerdos, porque los acuerdos además, no porque sean moderadas las personas necesariamente, sino porque los acuerdos hacen que la política dé respuesta, digamos, que las pensiones puedan mejorar, por ejemplo, ¿no? Rápido, pronto, y se note. Entonces, no tengo claro que el radicalismo esté cosechando necesariamente todos los votos en Chile. Entonces, creo que aunque en algún sentido hay una frustración originaria, como dijimos al inicio de la democracia, con la que la política tiene que saber lidiar, y por eso es un arte, porque tiene que saber justificar por qué hace las cosas, por qué prioriza, por qué deja cosas pendientes, etc. En Chile, al menos, creo que muchos de los fracasos del último tiempo, de los radicales y de los no radicales, tienen que ver con sus propias inconsistencias y no con una ciudadanía totalmente polarizada y radicalizada. Quizás también hay un poco de eso, también hay manipulación, etcétera, pero creo que tiene que ver sobre todo con esos errores no suficientemente advertidos y que nos hacen estar a veces como en un eterno déjà vu en nuestra política local. Eso. Wow, buena respuesta. Déjale una pregunta a la próxima o al próximo invitado. Qué difícil, yo soy mala en estas cosas, así en abstracto. Quizá una pregunta que me haría también a mí, ¿no? A propósito de lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Cómo esas autocríticas de los actores tradicionales, tensionados, ¿cierto?, por estos liderazgos y movimientos disruptivos, por denominarlos de algún modo global, a izquierdas y derechas, de qué manera esas autocríticas pueden traducirse en
en proyectos políticos concretos, ¿no? Y no en pura, en fin, manifestación de culpa. Flagelación. ¿no? Autoflagelante y que a veces puede además ser muy poco creíble, ¿no? Puede parecer oportunista, que es lo que se le ha acusado también a Gabriel Boric, ¿no? ¿Es oportunismo la autocrítica? ¿Cómo haces de la autocrítica algo que no parezca oportunismo y lo transformas en un proyecto político para efectivamente ofrecer algo a los discursos de la impugnación y la denuncia como los que presentaba Jimena Jara? Es una gran buena pregunta. Pero yo no tengo la respuesta. Es una gran pregunta que está rondando Sí. esta casa hace un rato. Qué bueno. José Arauz, muchas gracias. A ustedes, un gusto. Placer siempre conversar contigo. Lo mismo. Y lean Punto y Coma, que es muy buena. Gracias. Chao. Nos vemos pronto. Chao, chao.